Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Así que, comencemos. Para comenzar, realizaremos una actividad. Resuelve las divisiones indicadas con números reales. Literal A, 714 dividido para 21. En este primer caso tenemos el cociente de números naturales. Luego, el resultado es 34. Literal B, menos 648 dividido para menos 12. En este segundo caso tenemos el cociente de números enteros. Primeramente, aplicando la ley de los signos, el resultado tendrá signo positivo y realizando la división quedaría 54. Literal C, menos 15 48avos dividido para 75 16avos. En este tercer caso tenemos el cociente de números racionales, pero fracciones. Ahora bien, a diferencia de la multiplicación, mi recomendación es transformar la división entre las fracciones a multiplicación, hallándole el recíproco a la segunda fracción, y quedaría. Luego, a partir de aquí ya tenemos planteada la multiplicación entre fracciones. Como siempre recomiendo a mis estudiantes verificar si es posible la simplificación con el objetivo de operar con valores más pequeños. Entonces, simplificando el 15 con el 75 nos quedaría 15avo de 15, 1 y 15avo de 75, 5. También simplificando el 48 con el 16 nos quedaría 16avo de 48, 3 y 16avo de 16, 1. Entonces, las fracciones se reducen a la multiplicación de menos 1/3 por 1/5, donde, aplicando la ley de los signos, el resultado tendrá signo negativo y multiplicando el numerador con el numerador y el denominador con el denominador de cada fracción, el resultado final es menos 1/15. Literal D, 38,74 dividido para menos 14,9. En este cuarto caso tenemos el cociente también de números racionales, pero decimales. Luego, aplicando la ley de los signos, el resultado tendrá signo negativo y realizando la división quedaría menos 2,6. Literal E, 8 raíz cúbica de 80 dividido para 4 raíz cúbica de 2. En este quinto caso tenemos el cociente de números irracionales, pero con índices iguales. Luego, comenzamos dividiendo los coeficientes obteniéndose 2, mantenemos el mismo radical y dividiendo los subradicales se obtiene raíz cúbica de 40. Ahora bien, raíz cúbica de 40 se puede simplificar. Y para ello podemos descomponer convenientemente el 40 en el producto de 8 por 5. Luego, aplicando la propiedad de la radicación que plantea que la raíz enésima del producto de dos elementos es igual al producto de las raíces enésimas de ambos elementos, nos quedaría 2 raíz cúbica de 8 multiplicado por la raíz cúbica de 5. Ahora, calculando la raíz cúbica de 8, se obtiene que es 2 y multiplicando 2 por 2, el resultado final es 4 raíz cúbica de 5. Y por último, literal F, 18 raíz cuarta de 125 dividido para 6 raíz cuadrada de 5. En este sexto caso, también tenemos el cociente de números irracionales, pero con índices diferentes. Luego,
Comenzaremos igualando los índices para entonces poder proceder como el caso anterior, y para ello determinamos el mínimo común múltiplo entre los índices 4 y 2, que es 4. Luego quedaría 18 raíz cuarta y 6 raíz cuarta. Ahora, como subradicales, dividimos en primer lugar el mínimo común múltiplo, o sea, el 4, para el primer índice, que es 4, que nos quedaría 1. Y este resultado lo ubicamos como exponente del subradical, o sea, del 125. Y 125 elevado a la 1 es igual a 125. De manera similar, dividimos el mínimo común múltiplo, o sea, el 4, para el segundo índice, que es 2, y nos quedaría 2. Y este resultado lo ubicamos como exponente del subradical, o sea, del 5. Y 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Luego, como los índices son iguales, procedemos a dividir los coeficientes obteniéndose 3 y dividiendo los subradicales se obtiene 5. Mantenemos el mismo radical y el resultado final sería 3 raíz cuarta de 5. Muy bien, espero que hayas comprendido la actividad y en caso de tener alguna duda, revisa nuevamente el material o déjanos saber para poderte ayudar. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre división de números reales como parte del curso de los números reales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.